Hola, les saluda Francisco. En esta oportunidad quiero presentarles este tema. Me parece muy interesante por cuanto hay muchísima información, hay trillones de videos y cada día se suben millones. Y pues me gustaría hacer este video tratando de averiguar la voluntad de Dios. Es con la intención de ayudar a alguna persona que esté pensando cómo este mundo se está saliendo de control. ¿Por qué tanta maldad, tanta violencia? Para tratar de que juntos tal vez podemos comprender la voluntad de Dios. Aunque en realidad el título del tema sería cosas difíciles de entender. Y para el libro de Segunda de Pedro 3:16, especialmente el 16, pero voy a leer desde el 14 para que podamos entender. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Aquí vamos con el 16. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Aquí es donde queremos concentrarnos en esta hora, cosas difíciles de entender. Pero en cuanto a lo que, por ejemplo, en mi persona, lo que no entiendo ante el cielo, pues no me preocupa porque no las entiendo. Puede que peque por ignorancia. Pero me preocupa y mi responsabilidad es actuar de acuerdo con las que sí entiendo. Ejemplo, al abrir la escritura, la primera expresión que nos encontramos es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el mismo comienzo de la escritura. Me habla de la creación. Pues eso no es difícil de entender. Pero ¿cómo es posible que ahora muchísima gente cree en la evolución, del cual no hay fundamento bíblico? Entonces, ahí está claro. Y ahí soy responsable ante Dios. Por lo cual, en esta hora, las cosas difíciles de entender. Hay algo aquí que no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Eso me da vuelta en mi cerebro porque me pongo a pensar, ¿cómo es que las congregaciones, los templos, están llenos de gente, de toda religión? Y sin embargo Pablo dice que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y más aún me preocupa a mí mismo, porque ¿será que yo no entiendo tampoco qué es lo que Pablo está tratando de decir? Por lo cual vamos a entrar en este tema para ver de qué es lo que se trata. ¿Sí? Entender esto. En Hebreos 1:1 dice el mismo Pablo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bien, entonces, Pablo dice que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero el problema no es Dios, porque aquí mismo Pablo dice que Él, el Dios del cielo, nuestro Padre Celestial, constantemente, muchas veces y de muchas maneras, está siempre tratando de hablarnos.
de expresarnos su voluntad. Entonces el conflicto está en la parte humana y es la que vamos a tratar de encontrar solución en esta obra. Hablan sobre el amor de Dios y claro, bendito sea el Señor, porque Dios es amor, así dice la Escritura, Dios es amor, pero lamentablemente se ha rebajado eso como un sentimiento, ¿verdad? Una emoción. No, el amor es otra cosa. Pablo lo explica en 1 Corintios capítulo 13. Pero bien, hay otras personas que les gusta, ¿sí? Y aquí hay una manifestación del amor de Dios, un Dios amante que le gustan las cosas bellas, como una galería de tantas fotos de la belleza de toda la creación. Así que Dios es amor, Dios en la creación, dentro de la creación, la corona de la creación es el ser humano, la persona. Y es una maravilla desde la concepción cómo va el proceso de formación hasta llegar a ser la persona. Lamentablemente nosotros no entendemos eso, porque si lo entendiéramos, viviríamos de otra manera como la hemos vivido. Otro órgano que pues no lo conocemos, no lo entendemos. Y si no entendemos nosotros mismos, no nos entendemos, ¿cómo podríamos conocer al Dios infinito? Sin embargo, todas estas cosas revelan su amor. Hagamos una pregunta, a ver si conocemos nuestro organismo. ¿Cuántas gotas de licor necesita el cerebro para funcionar? ¿Ah? ¿Y cuántas multitudes están tomando cada día alcohol, hasta que llegan a perder la razón totalmente? Entonces, ¿se dan cuenta? El poder de Dios, y claro, el Dios es todopoderoso. A otro le llama la atención el gran conflicto, el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, por el hombre. Ah, es una batalla real, así como en esta gráfica lo ilustra, porque el Salmo 34 nos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor del que lo venera, pero también hay ángeles malignos que quieren provocar la caída del hombre y que no entienda la... A otro le llama la atención las profecías, el Dios del cielo diciendo los eventos que iban a suceder a través de la historia de la humanidad. Pero a este servidor en particular le llama la atención la sabiduría de Dios. Dios, nuestro Padre Celestial, en un libro, deja su voluntad revelada para cada ser humano que ha vivido en este planeta, a través de todas las edades, y va a permanecer hasta el fin del tiempo. Más aún, allí está revelada la voluntad de Dios, revelada expresamente para ti y para mí. Inclusive ahí mismo nos podemos ver reflejados en nuestra vida en este libro. Eso me llama poderosamente la atención, la sabiduría de Dios. Y es lo que estamos tratando. Para muestra un botón, dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Una frase de la Escritura tiene más valor que 10.000 ideas o argumentos humanos. Los que se niegan a seguir los planes de Dios oirán finalmente la sentencia: apartaos de mí. Impresionante declaración. Una frase de la Escritura tiene más valor que 10.000 ideas o argumentos humanos. Volvamos entonces a la primera declaración de la Biblia. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué hoy se presentan argumentos de los hombres contradiciendo lo básico, lo elemental que está escrito allí? Por eso el mundo está como está, en un caos. Se pone peor y se va a poner peor.
Pero Dios siempre ha querido y la ha dejado escrita a través de los profetas. Unos que sí entendieron la voluntad de Dios para su época fueron los mismos profetas, por lo cual Dios los pudo usar para dejarnos estas instrucciones. Bien, sí comprendieron la voluntad de Dios para su tiempo, para su época. Fueron los apóstoles que fueron y al mundo conocido, dijo Pablo, le habían predicado el evangelio. Llamados los valdenses. Ellos también conocieron lograron entender la voluntad de Dios para su época y a costo de sacrificio pudieron preservar la verdad para que pudiera llegar a nosotros. Según este es un retrato de Juan Wycliffe, uno de los reformadores, digo él, traduciendo acá, creo que en el final o al fin la verdad triunfará, conquistará. Ese fue Juan Wycliffe. Nos dice en un libro titulado Seguridad y paz en el conflicto de los siglos, de donde tomamos esta declaración, dice allí ese libro, el carácter de Wycliffe es una prueba del poder educador y transformador de las Escrituras. A la Biblia debió él todo lo que fue. El esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación imparte vigor a todas las facultades y las fortalece. Ensancha el entendimiento, agudiza las percepciones y madura el juicio. El estudio de la Biblia ennoblecerá, como ningún otro estudio, el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones. ¡Wow! Impresionante declaración. Sigue a decir, da constancia en los propósitos, paciencia, valor y perseverancia. Refina el carácter y santifica el alma. Un estudio serio y reverente de las Escrituras, al poner la mente de quienes se dedicaran a él en contacto directo con la mente del Todopoderoso, daría al mundo hombres de intelecto mayor y más activo, como también de principios más nobles que los que pueden resultar de la más hábil enseñanza de la filosofía humana. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Está escrito en Salmo 119, 130. Impresionante, hermanos. Si estudiáramos la palabra de Dios, si entendiéramos la voluntad revelada de Dios para cada uno de nosotros, daría como resultado al mundo hombres de intelecto mayor y más activo, hombres y mujeres. Increíble, porque el caos. Otro, más adelante, fue Juan Hus, conocido como John Hus. Traduciendo acá, dijo él, busca la verdad, escucha la verdad, enseña la verdad, ama la verdad, permanece por la verdad y defiéndela aún ante la muerte misma. Qué palabras la de este varón. Pero pasando los siglos, llegamos a la época de Martín, como Martín Lutero. En ese mismo libro, Seguridad y Paz en el conflicto de los siglos, leemos, el más distinguido de todos los que fueron llamados a guiar a la Iglesia, de las tinieblas del papado, a la luz de una fe más pura, fue Martín Lutero. Celoso, ardiente y abnegado, sin más temor que el temor de Dios, y sin reconocer otro fundamento de la fe religiosa que el de las Escrituras, fue Lutero el hombre de su época. Por su medio realizó Dios una gran obra, para reformar a la Iglesia e iluminar al mundo. Ese varón, Martín Lutero, celoso, ardiente y abnegado, sin más temor que el temor de Dios y sin reconocer otro fundamento de la fe religiosa que el de las Escrituras. Ahí está el secreto para nosotros que estamos viviendo en estos últimos días, en el tiempo del fin. Porque lo que está sucediendo en el mundo, el caos, es que las Escrituras se han puesto a un lado
que hay. Y pues podemos seguir avanzando a través de los siglos, todos estos varones, en cada época, hasta llegar al tiempo del fin, a este varón conocido como Guillermo Miller, William Miller, un grupo de personas milleritas que después fueron pioneros, pasaban la noche estudiando, orando y llorando, buscando saber la voluntad de Dios, y el Dios del cielo le fue dando una cadena de verdades que hoy son el mensaje que hay que darle al mundo, porque por estas verdades el mundo... Y así se conoce como el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 al 12, donde el mensaje, esas verdades que Dios les reveló, tienen que llegar a toda nación, tribu, pueblo y lengua, y diciéndole al mundo que la hora de su juicio ha llegado, Cristo vuelve y que debemos de prepararnos, y que nosotros que estamos viviendo en esta última generación, por eso me preocupa la declaración de Pablo, donde él está diciendo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ya dije anteriormente, los templos están llenos, todas las religiones, pero no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Guillermo Miller, cuando estuvo en sus días, estudió desde el 457 a 1844, lo que se conoce como las 2300 tardes y mañanas, el periodo profético más importante de la Biblia, pero después de 1844, Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. El movimiento adventista con el mensaje de los tres ángeles debe estar en la tarea de preparar un pueblo para la venida de Jesús. Nosotros estamos viviendo en esta época y es muy importante que conozcamos cuál es la voluntad revelada de Dios para nosotros en estos días. ¿Sí? Las verdades que debemos proclamar al mundo son las más solemnes que jamás hayan sido confiadas a seres mortales. Nuestra tarea consiste en proclamarlas. El mundo debe ser amonestado y el pueblo de Dios tiene que ser fiel a su cometido. Esta frase, el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Tenemos que estudiar la Escritura, debemos estudiar la Escritura, conocer la voluntad revelada de Dios para su pueblo, para sus hijos, y hacerle ver al mundo el peligro en el que estamos por pisotear su palabra, por rechazar al Santo de Israel, por pisotear su ley. Así que son las... Muchos de los que aceptaban el tercer mensaje no habían tenido experiencia en los dos anteriores. Satanás comprendió esto y fijó en ellos su ojo maligno para vencerlos. Pero el tercer ángel dirigía la atención de ellos hacia el lugar santísimo, y los que habían tenido experiencia en los mensajes anteriores les indicaba el camino del santuario. Aquí habla que en la época de ellos, de los pioneros, habían personas que entraron al pueblo de Dios, pero que no habían entendido los dos primeros, y la experiencia de ellos, pues, no era sólida. Muchos percibieron el perfecto eslabonamiento de verdades en los mensajes angélicos, y aceptándolos gozosamente uno tras otro, siguieron al Señor por la fe en el santuario celestial. Estos mensajes me fueron presentados como una ancora para el pueblo de Dios. Quienes los comprendan y acepten quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Escuchemos, amigos, esta declaración. Debemos de estudiar Apocalipsis 14, 6 al 12. El mensaje de los tres ángeles. Si lo logramos comprender, vamos a ser libres de vernos arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Esta declaración me parece a mí fundamental, muy importante, de engaños. Por lo cual estos pioneros adventistas, se nos dice el consejo que los portadores de verdades
que han caído en la muerte deben de seguir hablando a través de la reimpresión de sus escritos. Me han enseñado que sus voces deben ser escuchadas. Debemos de saber que ellos dejaron como tesoro a las siguientes generaciones, que en este caso seríamos nosotros, los que hemos alcanzado el fin de los tiempos. La verdad es que debemos proclamar al mundo son las más solemnes que jamás hayan sido confiadas a seres mortales. Nuestra tarea consiste en proclamarlas. El mundo debe ser amonestado y el pueblo de Dios tiene que ser fiel a su cometido. ¿Escuchó eso? Si somos parte del pueblo de Dios, hay verdades que debemos proclamar y nuestra tarea consiste en proclamarlas porque el mundo, antes de ser visitado, tiene que conocer estas cosas y nosotros debemos de ser fiel a ese cometido. Hoy se hablan de muchas cosas, hay trillones de videos, pero no estamos dando las verdades que debemos proclamar al mundo, que son las más solemnes. ¿Sí? Y eso es, tal vez por eso, entienda. Veamos, por ejemplo, las congregaciones. ¿Qué es lo que se ha convertido eso? En un club. En un club. Sigue pasando, que estamos llegando al final de los tiempos, que Cristo vuelve, que hay que amonestar al mundo, que estamos en el juicio, que hay que prepararnos. Es muy triste. Por eso, en el nombre de Jesús, personalmente le pido perdón y quisiera unirme al ejército de fieles, que no nos dejemos distraer, porque Satanás te lleva a un lado, te lleva al otro, pero no donde Jesucristo ha dicho que debemos caminar. Él va. Todavía se nos dice más, para aquellos de nosotros que nos creemos que estamos bien. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. ¡Wow! Conforme vaya acercándose la tempestad, la crisis que le viene al mundo, muchos que profesaron creer en el mensaje, pero no fueron santificados, no, el mensaje no lo llevaron a la práctica, no lo llevamos a la práctica. Y creemos que con una religión superficial, como le pasó a los judíos, vamos a trascender, pero no es así. Por lo cual me viene a la mente las palabras del Señor Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por lo cual, por eso estamos haciendo este video, para ver si logramos entender, si logramos buscar a Dios de todo corazón en estos momentos críticos. El tiempo va pasando muy rápido y estamos hablando de la eternidad acá, y no solo personalmente, sino de los que nos rodean, nuestros amados, y a cada ser humano que habita en esta tierra, que es especial, que es único, que ha sido comprado por sangre, por precio, la sangre preciosa del Santo de Israel. Entonces, eso nos motiva a hacer este video. Se nos sigue diciendo: hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar a las almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás, para calumniarlos y acusarlos, y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Impresionante. Por lo cual se nos advierte de que no debemos confiar en ningún hombre,
porque hombres de talento, grandes luminarias van a caer y el enemigo las va a usar para desviar a los demás. Por lo cual, si no estamos estudiando por nosotros mismos la palabra de Dios, entonces las probabilidades de ser engañados y estar perdidos al final se multiplican. Es con la intención de que recordarnos de que tenemos un juicio pendiente ante el Tribunal Supremo, que cada uno de nosotros va a entregar las cuentas por sí mismo. Es tiempo de decidir. Tal vez es hora de hacerlo. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, apagar ese televisor que nos consume tanto tiempo y nos separa de nuestro Redentor. Ojalá fuera para ver algún mensaje como este, algún sermón productivo. Pero lo mejor es agarrar la Biblia y estudiarla por uno mismo. Conozco una persona que me dijo, yo no tengo problema con el televisor, dice. Eso a mí no me hace falta, dice. Desde la mañana hasta la tarde, la noche, todo el día, con el celular, con el YouTube. Entonces, no, hermanos, no nos engañemos. Tal vez para escuchar un sermón, pero no todo el día. Sí, el mejor alimento está un varón como Abraham, el amigo de Dios. Sí, el Señor dijo, yo sé que Él le enseñará a su casa el mensaje de salvación. Esos son los varones que necesita el mundo en esta hora. Usted y yo. Y si es una hermana sola, no se preocupe. También estudie la Escritura y sea una Esther para el Señor en estos tiempos. Y bueno, en Jeremías 6, 13 al 19, allí de Israel, pues es como que nos lo está diciendo a nosotros mismos hoy, donde se dice ahí, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Impresionante. Estas mismas palabras son para nosotros hoy también. El Señor dice en el verso 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Paraos y ved lo que los pioneros en su momento escribieron y nos dejaron escrito. Que ese es el mensaje para este tiempo. Lo que ellos oraron y lloraron buscando la luz que nos dieron de herencia. Es lo mismo para nosotros, pero la mayoría del pueblo dice, no andaremos, estaremos en la tradición. Y bueno, cada quien va a cosechar. Simplemente estoy tratando de entender la voluntad de Dios para nosotros en esta época. En el conflicto de los siglos se dice, una gran obra de reforma debía realizarse para preparar a un pueblo que pudiese subsistir en el día de Dios. El Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo no edificaban para la eternidad. Y en su misericordia iba a enviar una amonestación para despertarlos de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida del Señor. ¡Wow! Si la palabra de Dios, si no la estudio, y si la estudio y no la llevo a práctica en mi vida, entonces no estoy edificando para la eternidad. Esa es la urgencia de este mensaje, que debe de realizarse una reforma en mi propia vida personal,
y luego con la compañera, la esposa, el cónyuge, con los hijos y luego con los demás, para preparar un pueblo que pueda estar en el día de Dios. Oh, hermanos, que es. Luego esta declaración, volviendo un poco atrás con los valdenses. Se me hizo recordar el caso de los valdenses y lo que habían sufrido por su religión. Estudiaron concienzudamente la palabra de Dios y vivieron de acuerdo con la luz que resplandecía sobre ellos. Fueron perseguidos y echados de sus hogares. Fueron privados de sus posesiones que habían adquirido con mucho esfuerzo, y sus casas fueron quemadas. Huyeron a las montañas, donde sufrieron penalidades increíbles. Soportaron hambre, fatiga, frío y desnudez. ¿Estamos ahí? ¿Creen ustedes que cuando sea el decreto de no comprar y vender, estemos listos para aguantar hambre, frío, desnudez? La única ropa que muchos de ellos podían conseguir eran pieles de animales. Pero esos cristianos esparcidos y sin hogar se reunían para unir sus voces en himnos y alabanza a Dios por ser considerados dignos de sufrir por el nombre de Cristo. Se animaban y alegraban mutuamente y estaban agradecidos aún por sus moradas miserables. Muchos de sus hijos se enfermaron y murieron de hambre y frío, pero sus padres no pensaron ni por un momento renunciar a su religión. Valoraban el amor y el favor de Dios muy por encima de la tranquilidad y la holgura mundanas. Recibieron consuelo de Dios y con agradable anticipación contemplaron el premio y la recompensa futuros. Podemos decir entonces que ellos, los valdenses, entendieron la voluntad de Dios y no se quejaron. Estaban gozosos de padecer por el nombre de Cristo. Hemos llegado nosotros a eso. Ya va a venir la prueba y nos va a probar a cada uno de nosotros. Oh, hermanos, el tiempo que pasa debemos de aprovecharlo, el poco tiempo que queda. Hoy mismo estamos hablando y no digo muchos detalles porque como hay censuras, palabras que le pueden cancelar todo el trabajo de muchos años, el canal, pero ahora mismo hay desastres, huracanes, apagones, enfermedades, tornados, desastres, y todo preparando el camino para el decreto que estamos esperando. Por lo cual, hermanos, el decreto que está en Apocalipsis capítulo 13. Amigos y hermanos, oramos para el apóstol Pablo en Efesios 5. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ese es mi deseo. Cristo vuelve, que podamos entender la voluntad de Dios para nuestros días, que podamos vivirla, para que cuando Él se manifieste, Él pueda reconocernos como suyos. Que el Dios del cielo nos perdone, que nos ayude y aumente nuestra debilidad. Que el Señor añada su bendición. Lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Maranatha.